hay que preguntar, ¿no? Bueno, admitir. Me parece interesante que nosotros, en tanto estudiantes de sociología, en tanto estar dentro de una universidad pública, ¿no? Y la posibilidad de esta universidad, poder charlar un poco acerca de algunas cuestiones que vienen interpelando lo último que pasó y que fueron las elecciones, ¿no? Y en ese sentido, abrir la charla, tomarnos unos minutos porque el tiempo es poco, pero les proponemos junto con Raquel simplemente que alguno de ustedes pueda comentar qué vieron de las elecciones, que no es un tema menor para alguien que estudia sociología, que no nos puede pasar de costado, pero además también qué les pareció los resultados, qué les parece en particular algunas propuestas de algunos de los candidatos, particularmente Milei, ¿no? Que plantea la eliminación del Ministerio de Educación, ¿no? Que plantea la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero digo, también vuelvo a decir, en todo caso no es una idea de decirles qué es lo que pasa, sino en todo caso charlar con ustedes acerca de cómo lo ven, intercambiar acerca de esa cuestión y tratar de construir un pensamiento crítico, ¿no? Una de las cosas que la sociología nos permite es reflexionar no tratar de dar algunas vueltas sobre lo que pasa en la realidad social. No sé quién quiere, si alguno o alguna tiene ganas de decir algo acerca de esto. La sociedad está... perdón. Héctor Ponce. Sí. Bien, bien. Primero que nada, hacer una salvedad que es sumamente importante, de lo que no se dice respecto de las propuestas. Solamente se hacen carteles demonizantes y no se va a profundidad de lo que realmente está detrás de la propuesta. Porque si se hubieran interiorizado sobre esas situaciones, que creo lo que corresponde, ¿no? Digamos, no quedarte con el título, sino que ir a fondo para entender realmente la situación y no, digamos, hablar a boca de jarro, que es lo que el común de la gente lamentablemente hace hoy por hoy, lamentablemente. Cuando Milei, una de sus muchas propuestas, algunas más controversiales que otras, lo que plantea es la disolución del Ministerio Público, pero no la desaparición de la educación pública. Él lo que plantea es que exista una educación que sea verdadera y que realmente sea igualitaria y accesible para todos, y no que exista una mega estructura elefantiásica que no funcione y que lo único que lleve sea a lo que hoy vivimos, que es la ignorancia prácticamente generalizada. Argentina, a partir de Nicolás Avellaneda, ha tenido los índices, digamos, de preeminencia a nivel sudamericano y hasta incluso sobre índices mundiales en cuanto a lo que es el nivel educativo respecto de Argentina. Y todo eso se destruyó a través de que se utilizó justamente el espacio público, la institución pública como la escuela, como unidad básica, como lugar de adoctrinamiento. No sé si recuerdan, podemos remitirnos hacia, digamos, épocas muy anteriores en que se le entregaba manuales a los chicos que le decía, mamá te quiere, pero Evita te ama. Ahí se empezó a distorsionar la educación pública como tal, utilizándose el ámbito de la escuela como un lugar de adoctrinamiento. Y a partir de eso llegamos a lo que llegamos hoy, en lo que si un docente de 10 alumnos desaprueba 6, el malo es el docente. No son los alumnos que suben, que son ascendidos por mero presentismo. Yo tengo hijas que han accedido al secundario sin saber leer ni escribir, de una escuela pública. Eso décadas atrás no pasaba. Pero es porque, repito, la degradación que se vino causando de lo que la escuela pública en sí significa e implica y representa, gracias a muchos personajes tristemente célebres como son los Baradel de la vida. Bueno, muy bien, Héctor, disculpa, pero... Eso es lo que plantea Milei. Sí, perfecto, creo que quedaron claras. Escúchame, creo que quedaron claras, pero tratamos de ser sintéticos, así pueden hablar los demás compañeras, pero me parece perfecto. Dale. Pero a eso es a lo que iba. No sí, plantea la destrucción de la educación pública porque, es más,
en más de una vez dijo que eso se va a mantener. El tema es sacarlo de las manos corruptas que la han manejado hasta el día de hoy como una unidad básica y que lo han convertido en una cueva de ñoquis, como lo es Aerolíneas Argentinas, el Ministerio de la Mujer, que gasta Perfecto, Héctor. 250 Vamos a millones de escuchar a dólares otro por mes, compañero, compañera. Así tiene que supuestamente hablar para todo. más beneficios de la Porque tenemos Argentina. una hora nomás, Héctor. ¿Sí? Perfecto, pero Sí. el tema es hablar, digamos, acotado ampliamente, pero con criterio y con argumento, no con ideología. Perfecto. Muy Ideología bien. tenemos todo. Vamos a empezar por ahí. Pero ahora, ¿quién más quiere hablar? Marcelo. Sí, Marcelo. Hola, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. a mí especialmente me interpeló lo que anduvo circulando en las últimas horas sobre el CONICET, porque bueno, como estudiante de sociología, que por ahí tengo un poco la idea de más adelante poder dedicarme a la investigación, eh, bueno, es un problema, ¿no es cierto? Eh, pero eso en lo individual, digamos, porque más allá de todos los otros temas que sí afectan colectivamente a un montón de otras personas y otros grupos, ¿no es cierto? A mí especialmente ese tema en particular me interpeló y por ahí, no desde una muestra representativa, pero sí hablando con gente que tengo cerca, de que sí votó a mi ley, no estaban al tanto por ahí de algunas de sus propuestas. Entonces me resultó interesante cómo, por lo menos desde mi óptica, desde la gente con la que yo me relacioné, votantes, no estaban realmente al tanto de las posibilidades, o sea, de las posibles medidas. Y de hecho me tocó, bueno, hablar con un vecino que tampoco sabía bien en qué consistía el CONICET. Entonces, bueno, nada, desde mi humilde posición personal, fue como una charla interesante saber que hay parte de la ciudadanía que por ahí no solo no conoce realmente lo que implican algunas propuestas, sino que, bueno, hay mucho para hablar sobre qué es el sistema de la ciencia y de la ciencia y técnica y la educación en el país, ¿no es cierto? Ujú. Perfecto. Muchas gracias, Marcelo. ¿Quién más? ¿Alguien más se anima? ¿Quiere comentar algo? Profesor, Sí, cortito nomás, ¿qué tal? Buenas sí. noches. Bueno, ¿Cómo creo andás? que con Marcelo coincidimos en la parte de las ciencias económicas. Sí, la gran preocupación es el tema de la disminución del gasto público. Cuando yo hablo de gasto público, sabemos que el gasto público son esos ingresos que son necesarios para satisfacer, digamos, las necesidades públicas del Estado. Si yo quiero bajar el gasto público, ya sabemos por historia de nuestro país que el gasto público, ¿quiénes son? El sector de pasivos que no se puede defender, el sector de la educación, el sector de la seguridad, el sector de la salud y el sector de la justicia. Es decir, el gasto público, cuando yo pretendo tocar el gasto público, es muy fuerte, no es sencillo bajar el gasto público. En una cuestión de decir tengo que bajar tantos puntos, más puntos de lo que me exige el Fondo Monetario Internacional, porque si voy por esa línea, ya nos ha pasado en el año 2001, lo hemos visto también con la disminución de la jubilación en su momento, en el caso de mis padres, y yo como empleado público de una administración también sufrí recorte del 13% y después lo sufrimos en general. Por eso hablar de gasto público en ese recorte es muy fuerte y la gente por ahí no sabe lo que es el gasto público y yo creo que están todos aquellos que conocemos un poco más, entrar a compartir con los amigos y compañeros de trabajo o conocidos, decirle qué es el gasto público. El gasto público somos todos los que de una u otra manera estamos trabajando en los diferentes sectores. Me parece que por eso hay, comparto con Marcelo, hay mucha gente que no sabe de lo que se trata y se lo pinta tan así y de pronto, bueno, se vota equivocadamente o no, de acuerdo a lo que consideran. Pero bueno, creo que es un tiempo suficiente en todo esto ir aprendiendo de cada candidato y que vayan profundizando qué es lo que quieren decir y de qué manera lo van a hacer para que, bueno, el voto realmente sea un voto aplicado con conocimiento. Es Ujú. mi opinión, ¿no? Bien, bueno. Bien. ¿Alguien más que quiera, eh, alguna compañera o compañero?
Milei no solo habla de erradicar el Ministerio de Educación, sino los diferentes ministerios, todos los ministerios, ya sea de obras públicas, de salud, como decía usted, de educación, pero el tema es cómo se va a llevar a cabo esto. También habla de erradicar el artículo 14 de la Constitución, que habla del derecho del trabajador, el derecho a huelga. El que hace huelga directamente va a ir preso, eso dice Milei básicamente. Yo creo que todos los candidatos tienen sus pros y sus contras, pero habría que fijarse bien en qué. Yo creo que suena descabellada la idea, pero la sociedad está tan harta que busca un cambio. Sí, ahí me parece... ¿alguien más que quiera decir algo? Raquel, ¿vos querés decir algo? Bueno, a mí en lo personal también la preocupación, coincido con Marcelo, con Miguel, tiene que ver con la cuestión de la educación, también del CONICET. Tengo compañeras, doctoras con las que trabajo, que ellas dependen exclusivamente, vinieron a trabajar a la Argentina, volvieron, fueron repatriadas para trabajar en su momento y ahora, esta noticia me impactó, si es que eso puede llegar a suceder, ¿no es cierto? Me impactó en ese sentido, de que los aportes que están realizando también constantemente vemos, ¿no es cierto?, el aporte desde la medicina, las distintas ciencias, los distintos investigadores y sobre todo los sociales, que también muchas veces quizás son como mirados así de otro costado, ¿no es cierto?, pero también la importancia de los investigadores sociales que realizan, ¿no es cierto?, los aportes que puedan realizar y que se han recortado todos esos gastos, también me impactó esa noticia. Y por supuesto el Ministerio también de Salud, de los distintos ministerios, eso es lo que vi en las últimas horas. Y esto también de querer votar como un castigo, también eso ya nos pasó, los que somos más grandes lo sabemos, ¿no es cierto? Votar, el voto castigo, votar por no votar a otro o castigarlo, las consecuencias que puede traer. Pero bueno, como investigadores, ¿no es cierto? Como futuros sociólogos también pensar, tratar de hacer un diagnóstico, ¿no es cierto?, en lo que se puede, de escuchar, de poder pensar también. Sí, había levantado la mano, ¿puede ser Romina? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Yo lo que veo de malo la propuesta de Milei es que quiere recortar el área de discapacidad, de previsión social, sacarle beneficio a los jubilados, que son el sector más vulnerable. Tampoco da es como una verdad media que dice, porque no está demostrando realmente lo que quiere hacer con el país. Yo creo que las ideas de él atrasan. Viviríamos peor que en una dictadura, siendo una democracia. No, la solución del problema no es sacar los derechos que la sociedad ha adquirido durante años. La solución sería mejorar lo que ya está, buscar generar nuevas fuentes de trabajo, que yo no veo eso en la propuesta de Milei, porque sacar todos los ministerios de educación, de salud, yo no le veo la lógica a eso. Y a mí como mamá, una persona con discapacidad, me perjudica un montón que me saquen los beneficios, porque yo no tengo para pagar 200, 300 mil pesos lo que sale el tratamiento de mi hijo. Es una Argentina que atrasa y que duele la que él propone. Yo creo que no tendrían la gente que votar desde la perspectiva de la bronca, motivado por la bronca. Sé que es una Argentina que sangre y duele, pero no es la solución tampoco de votarla a esa persona. Y no soy ni de ningún bandido político, soy totalmente apolítica, porque nunca me gustó la política como en sí lo que conlleva, el manoseo que hay con las personas, eso nunca me gustó. Bueno. Una última que te hago cortita, que yo justo me voy a retirar, Martín. Sí, disculpen que bueno, esto nos va a llevar un sí. tiempo, creo que es necesario charlarlo. Este tema da para muchísimo. Este Sí, tema no lo terminás ni en 5 sesiones, Martín.
Sí. Pero lo que dice Raquel, yo creo que como futuros sociólogos da para mucho el análisis, más allá del político, es la reacción que tuvo la gente en esta elección, sobre todo si podés estratificar el voto, ¿no? Yo creo que Romy la gente no votó la propuesta de Milei, la gente votó un cambio radical del sistema político y sobre todo la estratificación de jóvenes. El voto de Milei es de joven. Y si te fijas y analizas un poquitito más, en Capital Federal sacó nada más que el 11%. A mí lo que más me sorprendió en provincias como Mendoza, Córdoba, Tucumán, que haya sacado tanto caudal de votos y de gente que realmente no es una clase social alta, al contrario. Esto da para un análisis profundo y sobre todo a la clase política, ¿no? Y la reducción, no sé si es para el gasto público, se mal expresa, es el gasto político a lo que se ataca. Yo creo que es una política que no se puede llevar realmente a cabo y hacer cualquiera. Concretamente, si sube, podemos ponerle el caso que suba Milei, de las cosas que él dice no puede hacer ni el 5%. ¿Por qué? Porque vos necesitas, para hacer esos cambios tan radicales, aprobaciones del Congreso, tenés que tener mayoría en Cámara, tenés que tener... Es dificilísimo, es vender humo, pero lo que sí, el humo que vendió no es que lo compró la juventud quiere tener un cambio y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que ver. Es muy probable que Milei no gane la elección, pero sí lo que tenemos que tener que hay una juventud, que hay una clase joven que quiere un cambio y no quiere este status quo que estamos viviendo, ya sea la grieta arruinó mucho también, ¿no?, a la juventud. Pero bueno, nada más quería aclarar eso. Y este tema es como el tema de Maradona. Podemos juntarnos entre todos y hablarlo por... No, por eso. Pero a ver, tenemos algunos... No, está bien. Pero lo que digo, la invitación a charlar, que cada uno tuvimos diferentes visiones, cada uno, digo, planteó su perspectiva. Me parece interesante que ustedes, en tanto futuros sociólogos, sociólogas, y en tanto ser una universidad pública, me parece que es interesante que nosotros tengamos algunos elementos como para pensarlo y que simplemente compartir algunas cuestiones, como les vengo diciendo desde un comienzo con Raquel, cuando pensamos este primer momento que por ahí excede el tiempo que vamos a tener, y lo vamos a tener que cerrar antes porque habría un montón de cosas para charlar, pero básicamente que entendamos que, primero, que hay algunas cuestiones que Milei dice que no, que estoy de acuerdo con que una parte del ejercicio nuestro de sociólogos y de pensarlo más críticamente a esta cuestión es ver quiénes votan, no ponernos en una postura en todo caso enfervorizada por un lado o por el otro, más allá de que cada uno tenga su corazón, su pertenencia, todos tenemos nuestra ideología política, es inevitable eso. Ese análisis de quiénes votan y por qué votan es un análisis no solo politológico, sino también sociológico, pensar cuál es la base social, porque estos votantes de Milei no vinieron de un plato volador, son personas que están entre nosotros y que por lo tanto básicamente esos votos que se fueron de los dos partidos mayoritarios o nuevos votantes, pero no va a ser mayoritario, hay algo que los está interpelando, que seguramente tiene que ver con una parte con descontentos, y por otro lado también, que me parece interesante compartirlo, charlarlo, también tiene que ver con alguna de las consignas, ¿no? Porque seguramente la pandemia pasó, la pandemia fue un momento en el cual algunos tenían por ahí el resguardo del Estado, ¿no? Y otros... 9 millones de personas monotributistas en situación no incluidas dentro de condiciones seguras, seguramente vieron en tanto había una gran parte de la población que sí se podía sostener porque tenía un ingreso fijo y demás, seguramente hay algo ahí que está hablando de lo que la pandemia nos dejó, porque la pandemia no fue algo menor, ¿no? Fue un elemento que canalizó, que catalizó un montón de cuestiones, que generó un parteaguas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y entonces, eso como una cuestión, lo que me parece interesante, y ahí
por ahí cuento un poco, yo soy investigador de CONICET, además de sociólogo, soy doctor en una universidad pública, no vengo de familia millonaria, todo lo contrario, mi vieja docente, ¿no? Un recorrido para nada proclive de las clases acomodadas. Pero lo que quería compartir con ustedes es que algunas de las cuestiones que plantea Milei sí o sí nosotros tenemos que problematizarlas porque, primero, no son un engaño lo que es estas llamadas campañas del odio, sino que tiene que ver con lo que él efectivamente dice. A diferencia de por ahí de Mauricio Macri, que decía, el 2015 no dijo todo lo que iba a hacer, ¿no? Dijo, voy a hacerlo, no voy a tirar todo abajo, ¿no? Acordémonos de esa campaña. Después, entonces lo que tenemos ahora, sí efectivamente es un candidato que dice lo que efectivamente va a hacer. Yo formo parte de diferentes asociaciones de sociólogos, y y de científicos sociales, y nos estamos manifestando en contra de que estemos atentos, porque esto efectivamente es una campaña que va a destruir pilares fundamentales de igualación de derechos, porque la universidad, la educación pública, etcétera, es un pilar. Y la ciencia, de la cual nosotros como universitarios y como parte de nuestro país construimos, también es un pilar fundamental. Yo les quería decir una de las cosas que él plantea, diciendo que tiene entre sus modelos, primero, lo que dice Milei no es nuevo en términos de que lo que él plantea lo podemos ver en retrospectiva cuando Cavallo lo dijo, que además Cavallo es una referencia, Domingo Cavallo, el ministro de Economía, es una referencia para él, mandó a los científicos a lavar los platos, ¿no? No es una novedad, no es que estamos, y si vinamos más para atrás tenemos la noche de los batones largos y tenemos una historia larga en la cual una parte, o sea, hubo un desprecio sobre la ciencia argentina, siendo que la ciencia argentina nos dio en ciencias naturales, en ciencias médicas, 3 premios Nobel, ¿no? Tenemos una historia de construcción de conocimiento público, de jerarquía. Pero una de las cosas que él dice, que Milei dice, y apunto sobre, lo traigo a colación porque me parece que es importante tanto estudiantes y también para que nosotros podamos charlarlo con los amigos y demás, es que básicamente el problema de financiar ciencia es un gasto improductivo, ¿no? Y ahí un discurso que también conocemos, parte de los aliados de la sociología es la historia. Nosotros no podemos hacer sociología en el presente puro, ¿no? Tenemos que mirar la historia. Y la historia nos dice que esto no es nuevo. Esto ya lo conocemos. Y en ese sentido, cuando vemos la historia, vemos que a los científicos durante el ministro de Economía los mandó a lavar los platos, y ahora nos dicen que es un gasto improductivo, ¿no? Nos dice que es un gasto improductivo. ¿Y cuál es la cuestión? Es que los modelos sobre los cuales, cuando uno le pregunta a Milei cuáles son tus países, y lo pueden ver en las entrevistas que dio estos días, no es algo que estoy inventando, sus países modelos a los cuales se aliaría inmediatamente son Estados Unidos e Israel, ¿no? Y uno va a ver cuál es el gasto en ciencia y tecnología de Estados Unidos e Israel, y los gastos se los voy a compartir ahora, se los voy a decir, porque esto está en la página del Banco Mundial, no es ningún invento. El gasto, por ejemplo, de Estados Unidos en ciencia y tecnología sobre el PBI total es de, esperen que tengo que ir hasta la E, está todo el listado de países, 3.45 del PBI, ¿no? Veamos, por ejemplo, y les voy a compartir la pantalla, así esto lo pueden ver. Compartir. Ahí creo que están viendo. Ahí está. Entonces, vamos a ver gastos. Esta es la página del Banco Mundial, ¿no? Estados Unidos, les decía. Estados Unidos tenemos... Estados Unidos acá, 3.45. España, 1.41. Veamos, tenemos la lista. Ecuador, 0.44. En 2014, no están todos los datos actualizados. Cuba, 0.52. Veamos, por ejemplo, no sé, podríamos ver Israel. Vamos a poner el buscador. Israel. 5.44, ¿no? Vamos a ver Argentina. 2019, 0.46. Ahora aumentó un poco el gasto en ciencia. Creo que estamos en el 0.7. Hay 0.70 y algo, pero digo, fíjense cómo Alemania, 3.14, ¿no? Entonces, estos datos, simplemente como para que nosotros
ya desde la universidad pública, desde la ciencia, pensándolo desde la ciencia, nos demos cuenta que acá hay un elemento que no está dicho, que es que los países que quieren tener algún grado de soberanía saben que la ciencia es fundamental, ¿no? Y que siempre que hubo desarrollo es necesario que haya ciencia nacional, ¿no? Entonces, fijémonos cómo los países desarrollados, sobre los cuales uno podría decir, Milei nunca diría, solo hablando como un ejemplo, ¿no? Nunca diría que esos países no son liberales como Estados Unidos, tiene un porcentaje altísimo de inversión en ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, me parece, simplemente como para cerrar y ya pasar a los otros temas, pero me parece que es fundamental que nosotros podamos... bueno, Héctor, ahora te digo, pero espérame un segundito que termino y vamos a dar 2 minutitos más porque si no se nos va el encuentro que no podemos hacer durar más que las 8. Entonces, veamos sobre qué elementos se monta estos dichos y de alguna manera repensemos que en tanto nosotros demos posibilidad de que esas opciones que buscan la destrucción de los derechos, que buscan la destrucción de determinados elementos de igualación y de justicia hacia dentro de la sociedad, son en gran medida peligrosos para el desarrollo de una sociedad más igualitaria, más justa, ¿no? Entonces, simplemente quería compartirles estos datos, y no desde una óptica desinteresada, sino conociendo internamente, siendo miembro de CONICET, investigador, y conociendo lo que esto puede implicar porque ya lo conocemos, no es novedoso. Él tiene como referencia a Domingo Cavallo, que ya sabemos lo que hizo, y después tenemos otros ejemplos, muchos ejemplos en la historia argentina de hacia dónde va, hacia qué lleva este camino, ¿no? Sí, Héctor, un segundo, si querés agregar algo, y vamos a tener que pasar al otro tema. Simple que el índice de la Argentina, en ese mismo indicador que usted está tomando, marca que la Argentina tiene para esos mismos fines en su presupuesto solamente la asignación del 0,46%. Ahora, segundo, así como Milei tiene como personaje a Cavallo, nosotros tenemos en la gestión actual a Axel Kicillof. ¿Cuánto nos costó la repatriación de Repsol? ¿Cuánto nos costó y nos cuesta mantener a Aerolíneas Argentinas? En términos de dólares mensuales. Ahora, usted habla de Milei como promovedor de la destrucción de derechos. ¿A usted le parece que estamos en una sociedad igualitaria hoy en día? En la que te matan por un teléfono, en la que tenemos un ministerio que gasta, le repito, 250 millones de pesos por mes para comprar penes de madera y evacopas, siendo que los femicidios son cada vez más altos en toda la Argentina. ¿Eso le parece a usted que es igualación de derechos? Me parece que justamente algunas de las cosas que decís hay que problematizarlas un poco más, pero nos vamos a ir de temas y las seguimos ahora. Me refiero solamente a la clasificación que usted le dio a Milei de destrucción de derechos. Sí, yo creo que en varias de las cosas que decís hay derechos, claramente, por eso, pero no nos vamos a poner de acuerdo en un minuto y en todo caso la charla quedó abierta, ¿sí, Héctor? Te agradezco y si no me podés seguir te voy a tener que silenciar porque tenemos que seguir la clase, ¿me escuchás? Adelante, profesor. Dale. No tengo problema en seguir hablando por otro medio. Dale, seguimos, Raquel, con la presentación. Bueno, el taller de investigación 6, como ustedes saben, está dentro de lo que son el currículum, de lo que es la licenciatura. Es una continuación del taller 5 y después tienen el próximo año el 7 y el 8 y después la elaboración de la tesina, para lo cual ustedes van a tener un acompañamiento. La idea, como ya también hemos hablado muchas veces antes, era acompañar este proceso en el que ustedes van desarrollando, van preparando su tesina. Hay algunos que manifestaron querer cambiar de tema, eso les dijimos que no iba a haber problema, hablamos con el profesor Martín,
pero iba a tener que ponerse al día, ¿no es cierto?, y llegar hasta el desarrollo de lo que se pretende en este taller. Voy a compartir un PowerPoint. Bueno, ¿qué aporta este? Permite plantear el problema de la producción del conocimiento y los métodos y técnicas utilizados en la investigación social, y también iniciar y guiar al estudiante, esto que les decía yo, que esto es lo que se está haciendo, ¿no es cierto?, guiarlo, ustedes ya han iniciado todo este proceso, y donde se van formando como investigadores, por medio de prácticas concretas de investigación, y se colabora a la elaboración de su trabajo final o tesina, con el aporte que se va realizando en los diferentes talleres, específicamente en este. Ustedes ya han avanzado en el taller 4, en el taller 5, y vamos a seguir mejorando ese trabajo que ustedes han realizado. Los objetivos de este taller es, a partir de las actividades propuestas en los talleres teóricos prácticos y durante la realización de las actividades prácticas del taller, se espera que puedan ir construyendo los estudiantes los saberes necesarios para el futuro desempeño profesional. Identificar la ubicación y sentido de las preguntas de investigación, los objetivos generales, específicos, dentro del planteo del problema, así también como el tipo de diseño de investigación seleccionado. Elaborar preguntas de investigación, objetivos generales y específicos de su proyecto de investigación, y que van a servir para los próximos talleres, como les decía hoy, el 7, el 8 y la tesina. ¿Cuáles son los contenidos mínimos de este taller? Bueno, es del diagnóstico social a la investigación, el planteamiento de las preguntas de investigación, hipótesis, objetivos generales y específicos, y la etapa exploratoria de la investigación. Los métodos pedagógicos. Está dividido en 3 cuerpos la cursada de este taller. Un primer cuerpo de contenidos, que es de índole teórico, sobre cuestiones epistemológicas y metodológicas. En este sentido se abordará a través de lecturas, planteamiento de problemas, las preguntas de investigación, hipótesis, objetivos generales, específicos, y la etapa exploratoria del diseño de investigación. El segundo cuerpo, contextos de investigaciones sociales de distintos tipos, capítulos de libros o temáticas, ya sean rurales, urbanas, distintas temáticas, con las cuales se trabaje a partir de consignas en la identificación de partes del planteamiento del problema a las cuales se destina el taller. Y la otra parte, el otro cuerpo del taller tiene que ver con la labor que ustedes realizan en el avance del desarrollo de sus planteos de problema, de los trabajos que ustedes ya están realizando, los temas que ustedes ya están abordando. Bueno, con respecto a lo que es la distribución de los estudiantes, cómo vamos a realizar las correcciones, si bien nosotros con el profesor Martín estamos en constante diálogo, vamos a trabajar como ya estábamos trabajando en el taller 5, o sea, yo voy a continuar con los mismos estudiantes y el profesor Martín con los otros, pero esto no quiere decir que nosotros realicemos consultas con respecto a la orientación de los trabajos, ¿no es cierto?, a la evaluación propiamente dicha. También tenemos algunas consultas con respecto a estudiantes que no se han podido inscribir, no sabemos cuáles fueron los motivos, pero bueno, eso se maneja directamente con la universidad, o sea, con lo que es... nosotros no podemos sí orientarlos, si nos consultan, podemos rendir libre cuáles van a ser las consignas, pero no podemos ir dándole el material para que vayan realizando, ¿no es cierto?, el cursado, porque no están como alumnos. No sé si después habrá una próxima inscripción, la verdad que ese tema no sé, o la posibilidad de que los puedan incorporar a la cursada ahora que ya están terminando las mesas de exámenes.
No sé si quieren realizar alguna consulta con respecto a este tema. No, por ahí comentar algo sobre lo que decía Raquel. Al igual que en los otros talleres y en el taller anterior que estaban con la compañera Raquel, es importante bueno, que entiendan que vamos a hacer tienen el cronograma en el aula virtual, pero vamos a ir siguiendo cada una de sus actividades de esta manera dividida, como decía Raquel. Eh, Ahora vamos a leer, si ninguno tiene duda, vamos a ir leyendo la consigna del trabajo práctico número 1. eh, y bueno, y en términos de revisión de los trabajos, cada uno, o sea, tanto Raquel como yo tenemos nuestros propios estilos de corrección, tendremos diferentes miradas, pero lo importante es que entiendan que en este taller las cosas centrales los puntos centrales sobre los cuales vamos a trabajar, que recién lo leía Raquel, es los objetivos, las preguntas y las hipótesis, así como los diseños de investigación, ¿no? Y también, dado que ustedes vienen avanzando con los otros talleres sobre otros temas, vamos a hacerles aportes sobre los otros campos, ¿no? Con la intención de que, como con el objetivo de que están estos talleres, es que ustedes lleguen justamente a la tesina, al taller de tesina, con avances importantes en todos estos campos, ¿no? Ese es el objetivo central nuestro. Romina, ¿tenías alguna pregunta? Sí, mi duda es si, porque tenemos que mostrar el trabajo de taller 5, sería el final, yo rendí final de taller 5. Y mi duda es, tenemos que agregar la bibliografía de taller 6 que está en la actividad 1, hay que relacionar con el trabajo final que hicimos, y también Sí. cartografía social, esa es la duda que tengo. Bueno, ese era uno de los ítems que tenían para ese trabajo. Esa era una metodología, ¿no es cierto?, que yo les proponía para que conozcan. Lo importante es que los que presentaron el trabajo final, bueno, lo presenten como trabajo final, y los que no presentan hasta el avance, hasta donde han llegado en la cursada, en la regularidad, ¿sí? Si no, Sí. no llegaron a terminar, o sea, con las consignas del trabajo final, claro, los que no rindieron el trabajo final del taller 5 presentan con las consignas hasta donde han llegado en la cursada. Sí, yo rendí el taller y tengo las correcciones hechas, que voy Sí, a modificar para mandar el trabajo y bueno, ahora. sí que también, Y sí. y una consulta que tengo, ¿se le agrega también la parte de cartografía social? ¿Tenés que agregar la imagen donde está la ubicación del lugar o no es necesario? No, y eso no es necesario porque eso era algo que formaba parte, digamos, eso después ya no va a ir en el trabajo final, en los siguientes desarrollos de los trabajos, ¿no es cierto? Ahora nosotros para este taller después vamos a pedir avanzar en las consignas hasta un punto, ¿no es cierto?, hasta donde nosotros como tenemos los contenidos mínimos, vamos a tratar de no avanzar más allá, porque si no después le quitamos los contenidos mínimos a los siguientes talleres. Sí, por eso. Bueno, profe, gracias por despejar la duda. Sí. Y después la pregunta que hace Héctor, con respecto a la evaluación, vamos a tener los trabajos prácticos, que no son lo mismo que las actividades. Las actividades van a ser, ustedes en el cronograma que tienen en el aula virtual, ahí tienen en qué momento están estos encuentros sincrónicos que estamos teniendo, por ejemplo, ahora, en qué momento están las actividades y en qué momento están los trabajos prácticos, y eso lo leen ustedes en el aula, digo, para aprovechar el tiempo, ¿no? Pero ustedes tienen dos está el trabajos cronograma, prácticos. Claro, ¿sí? Lo que no está es el programa que todavía nosotros lo subimos para que lo enviamos para que ellos lo revisen. El programa se modificó desde el 2017, teníamos el mismo programa que estaba ya aceptado, ¿no es cierto?, evaluado, y ahora al modificarse se envía nuevamente y yo no lo subí hasta que ellos no lo evalúen, o sea, no lo acepten. Entonces, por ese motivo no lo subí, le compartí en esta que después le voy a subir también al aula,
el PowerPoint donde están los puntos centrales. ¿Sí? La Sí, bibliografía igual lo tienen en el cronograma. igual el Está bien programa específico. lo vamos a subir, a subir al programa, pero para terminar de contestar la pregunta de Héctor, tenemos 2 trabajos prácticos con sus respectivos recuperatorios y 2 evaluaciones, ¿no? Dos evaluaciones con sus recuperatorios. Entonces eso sería como lo demás. Las actividades van acompañando el avance, porque nosotros lo que el taller busca como es justamente ir acompañando sus trabajos. Entonces las actividades son los puntos en los cuales cuando no hay trabajo práctico seguimos avanzando con las correcciones de sus trabajos individuales. Digamos. Estos talleres tienen en el centro justamente la corrección práctica sobre sus trabajos. Si te parece, Raquel, les leo la consigna. Sí. Entonces, la consigna, les voy a compartir la pantalla como para que la tengan. Esto está también en el aula virtual, pero no hay ningún problema. La vamos a leer rápido como para poder aprovechar los últimos 10 minutos con una pequeña actividad. En todo caso, me parece que ya después de todo lo que venimos diciendo queda claro de qué se trata. O sea, lo que tienen que hacer directamente, más que leerlas, se las muestro y se las voy a decir en palabra como para que no quede trabajo práctico. Trabajo práctico. La actividad 1 está en la clase. La clase, sí. Queda en la clase. ¿Vos la tenés a mano para leerla? No. Pero se las digo, no hay problema, se las digo yo. La actividad básicamente consiste en 2 partes. Esperen. ¿Vos lo tenés para leer o se las digo yo? Ocultar, espera. Sí. Dejar de compartir, se las digo. La actividad consiste en dos partes. Primera parte suben su trabajo del taller 5, perdón, que es todo lo que veníamos charlando, que Raquel recién les comentaba las dudas, es su trabajo final o lo que tengan hasta el punto que hayan avanzado. Y en la segunda parte tienen que vincular en algún punto, o sea, de la actividad, vincular con los textos de Sautou, ¿no? Y de Babié. Entonces, ¿qué plantean los textos de Sautou y Babié? Que ahora vamos a hacer una actividad vinculada a esa. Básicamente, las características de la investigación en ciencias sociales, ¿no? En el caso de Sautou tenemos la centralidad de la teoría, ¿no? Entonces, bueno, vean en sus trabajos del taller 5, eso es lo que una aclaración es que el plazo era hasta el miércoles, o sea, hasta hoy, y lo prorrogamos hasta el viernes de esta semana, ¿no? O sea que tendrían hasta el viernes para subir su trabajo práctico. Entonces lo que tendrían que hacer es vincular, ver si en sus trabajos efectivamente hay un problema social, ¿no? Ver si hay una teoría detrás de su trabajo. Acuérdense que Sautou, y esto es de alguna manera parte del contenido de la primera clase, ¿no? Recuerden que Sautou plantea que no hay investigación social si no hay teoría, porque la teoría es el hilo conductor, o sea, es la estructura sobre la cual se conforma una investigación social. Entonces, ¿les queda claro a ustedes de qué se trata el trabajo? ¿Qué tienen que hacer? O sea, tienen que subir un documento donde esté lo hecho hasta todo su trabajo 5, hasta el punto final que haya llegado, y hacer un comentario a ese documento con los autores Sautou y Babié en términos de, bueno, a ver, mi trabajo efectivamente tiene una teoría, me parece que puede estar faltando profundizar un poco más en esto o en lo otro, la teoría no está del todo clara, no hay un problema social, lo que les parezca, ¿no? O en todo caso, si piensan que el trabajo va encaminado, perfecto, lo ponen también, ¿sí? Otra cosa les agrego, que también tengan en cuenta el contexto temporal, ¿sí? El tiempo que esté delimitado, porque a veces no delimitan el tiempo, ¿no es cierto?, el espacio. Sí, es acotado, ¿sí? Los objetivos que ustedes se proponen para su trabajo son realizables mediante la planificación que están haciendo, porque ya más o menos ustedes están pensando, o sea, porque esta es una investigación que ustedes la van a tener que realizar. No solamente diseñar, sino que también realizarla para después en su tesina. Entonces, es importante delimitar, ver si es acotado. Ustedes revisan entonces los textos de Sautou y de Babié y van relacionando su trabajo con la teoría esta que se está dando en la clase 1. Bien, vamos a compartirles antes de los últimos minutos que tenemos, antes de las 8, ya nos faltan poquitos minutos.
una pequeña actividad. No sé qué hora tienen. ¿Vos qué hora tenés? Yo tengo en la computadora una hora y en el reloj otra. Pero 19:52, así que bien, tenemos unos 10 minutos, 7 minutos, 8. 10 minutos. Vamos entonces. Entonces, la intención es hacer un ejercicio. En realidad nos está faltando una parte, que nosotros queríamos que cada uno comparta un poco su tema. No lo logramos hacer porque nos extendimos con la primera parte, no hay problema. Nos iremos conociendo a lo largo de los encuentros, ¿no? Pero vamos a hacer un ejercicio con un ejemplo de tema. Ahí están viendo la pantalla, ¿no? Un ejemplo de tema. La desnutrición entre los niños de la comunidad QOM de Laguna, pongámosle directamente de Formosa en octubre del 2022, ¿no? A ver, este ejercicio con la idea de que ustedes podamos hacer juntos alguna práctica. Este tema, ¿les parece que es un tema de índole tal como está planteado? ¿Me escuchan? Tal como está planteado, Sí. tal como está planteado, ¿les parece que es un tema planteado en términos de una investigación social, de índole de una investigación en ciencias sociales, tal como está planteado? Sí, está perfecto porque tiene tiempo, espacio. Como tema. Ubicación, tiempo, espacio. Buenas noches. Buenas noches. Para mí, no, porque podría ser desnutrición, podría ser también desde digamos, desde la medicina, desde otras disciplinas, digamos. La desnutrición es un tema muy amplio. Le falta el carácter social precisamente. Pero puede ser abordado desde la sociología también. Yo, Sí, por ejemplo, pero me parece que así solamente la desnutrición podría ser tranquilamente un estudio que se haga desde la medicina, desde la pediatría, desde no sé, diferentes ámbitos. Se lo puede abordar Sí. desde, si se quiere, de las políticas públicas para acompañar, para ayudar, para subsanar. No Bueno, sé, pienso yo que le falta. Ahí Natalia dijo una cosa y después creo que habló yo, porque como tengo las pantallas compartidas, después habló Gabriel, me parece, ¿no? Sí. Bueno, a ver, está interesante lo que dicen, porque justamente si algo está faltando en este tema es la claridad y vamos tomando los autores, fíjense cómo en la práctica, y para que piensen sus temas, ¿no? Fíjense que este tema, tal como está planteado, no termina de ser un tema de investigación en ciencias sociales. ¿Por qué? Porque para que esto fuese un tema en investigación en ciencias sociales, tendría que haber algo de lo que nos habla Sautou. Tendría que haber alguna expresión de un problema en términos de teoría. Entonces, yo puedo hacer un estudio sobre talla y peso, que es la forma que se suele usar, por ejemplo, para saber si un niño está desnutrido o no, donde le tomo la talla, le tomo el peso y digo si está en un índice de desnutrición o no. Pero eso, claramente, a pesar de ser una problemática social, no estaría abordado desde una óptica sociológica o de las ciencias sociales. ¿Me siguen? Entonces, ¿cuál es la cuestión con este ejemplo? Que nosotros deberíamos a este tema darle un abordaje desde las ciencias sociales. No quiere decir que este tema no sea un problema social. Diferenciemos los dos aspectos. Para que esto sea justamente un tema abordado desde las ciencias sociales, tendría que haber acá justamente una teoría que puede estar más o menos presente en el título, pero en el tema tendría que estar. Entonces, por ejemplo, veamos un posible tema modificado, ¿no? Ese mismo tema lo ponemos abajo, lo vamos a poner con otro color, como para que quede claro, ¿no? Que estamos poniendo, no vamos a poner en rojo porque es muy tema, vamos a ponerlo con negrita, tema modificado. Entonces acá tendríamos, por ejemplo, si nosotros planteamos este mismo tema, pero lo planteamos en términos de representaciones sociales acerca de la alimentación de parte de las familias de la comunidad QOM de Formosa en octubre del 2022. Acá
deberíamos ver si lo de los niños lo ponemos dentro de la familia o si la unidad, lo que llamamos unidad de análisis, que son los quiénes, ¿no? Toda investigación tiene que tener claro quiénes, eso es la unidad de análisis. Acá la estaríamos modificando un poco, pero lo importante es que nosotros estamos representaciones sociales acerca de la alimentación, ¿no? Acá ya hay un problema planteado en otros términos, ¿no? Estamos planteando un problema en el cual tenemos por detrás un concepto que es alimentación, tenemos un concepto que es representaciones sociales, y estamos buscando más bien qué es lo que las personas piensan acerca de esta temática, ¿no? Entonces, posiblemente yo podría pensar que detrás de esto, simplemente como un ejemplo, tengo la idea de que hay representaciones sociales, por ejemplo, de tipo, solo como un ejemplo, ¿no? Porque no es mi tema de investigación, pero yo podría decir, bueno, hay representaciones sociales sobre la alimentación que reproducen los modelos de alimentación del agronegocio, no, perdón, del agroindustria. Entonces esas personas comen procesados en la comunidad QOM y eso les da determinados problemas de desnutrición, ¿no? Otra representación social podría ser la cultura alimentaria. la cultura alimentaria, por ejemplo. Pero la cultura del pueblo específicamente. Podría ser también, profesor, predisponentes socioculturales que afectan a la desnutrición infantil en niños de la primera infancia, y ahí se entiende lo que es la primera infancia y se explica. Muy bien, pero ahí fíjate cómo predisponentes, ahí en esa construcción hay una construcción conceptual, ¿no? Entonces, no quiere decir que las demás ciencias no las tengan a las construcciones conceptuales. Lo que pasa es que estamos hablando de que ahí tenés una teoría de las ciencias sociales. Entonces, fíjense cómo este pequeño ejercicio que estamos haciendo da cuenta de que para que haya un problema y que ese problema sea abordado desde las ciencias sociales, tiene que tener justamente una teoría que articule qué es lo que quiero ver. Entonces, esto es lo que plantea Sautou. Y es de tal importancia eso que muchas veces pensamos que cualquier tema es un tema social. Y si bien pueden ser temas sociales porque están en discusión dentro de la sociedad, si yo no les doy un abordaje desde una perspectiva juntamente teórica y problematizando esa realidad, no estoy haciendo ciencias sociales, estoy haciendo un comentario sobre la realidad. En todo caso estoy diciendo, bueno, hay desnutridos, los desnutridos son tantos. Hasta ahí no estamos hablando de un ejercicio de investigación en ciencias sociales. ¿Se entiende esto? Perfecto, sí, profesor. Bueno, la intención es que ustedes, ya llegamos a las 8, la intención es que ustedes, cuando la consigna que le dimos de la actividad número 1, repiensen si sus trabajos efectivamente tienen una teoría en el planteo del tema, en el objetivo, en la pregunta. Todo eso está cruzado por una teoría. Si mi teoría es la teoría del capital cultural de Pierre Bourdieu, entonces la teoría tiene que estar presente en mi objetivo, en mi pregunta, ni que hablar que el marco teórico va a estar explicado qué es eso, ¿no? Pero la consigna es que cuando nosotros decimos, bueno, pongan en práctica lo que dice Sautou, vean si sus trabajos, ¿no? Vean si sus trabajos contienen esto, ¿no? Tienen una teoría, tienen la claridad de qué es lo que quiero ver sobre esa unidad de análisis. Cuando digo unidad de análisis es el quién, ¿no? Puede ser, la unidad de análisis puede ser la comunidad QOM, la unidad de análisis pueden ser los jóvenes precarizados, la unidad de análisis puede ser los grandes empresarios, la unidad de análisis puede ser las cooperativas, ¿no? Digo, pueden ser múltiples quiénes. Lo que tenemos que tener claro es qué, son las variables, nos diría Babié, ¿no? Son las variables. Lo que distingue el conocimiento en ciencias sociales es que preguntamos sobre variables, ¿no? Preguntamos sobre qué es lo que queremos ver sobre esas unidades de análisis. Entonces, nos quedamos cortos con el tiempo, queríamos con Raquel revisar sus temas, pero el tiempo es tirano y nos dedicamos a charlar también sobre temas importantes para la actualidad y para nuestro rol como sociólogos. Pero Raquel, si no falta nada, y ya siendo las 8, cerramos este encuentro, igual queda grabada lo que yo, no sé si te parece, podríamos pedirle que ellos para el próximo encuentro preparen su presentación y su tema y unos minutos o dos para poder explicar y contar a los compañeros cuáles son los trabajos que están realizando, si les parece. Espectacular. ¿Sí? Igual vamos a poner la consigna
en el aula. El próximo encuentro, entonces, el 13 de septiembre, 13 de septiembre va a ser, creo que es miércoles, ¿sí? Nos estaremos encontrando nuevamente. Y les pedimos, por favor, que intenten subir la respuesta Sí. a la actividad número 1 ahí dentro de la actividad del aula virtual. Bueno, muchísimas gracias a todos Muchas y a todas y buenas noches. Miguel, ¿qué querías decir? Sí. No, cortito nomás, profesor. Vamos a subir la actividad y estaría muy bueno si nos hace ahí algún pequeño comentario en qué nos equivocamos, ¿no? Porque eso nos va a ayudar. Yo tengo anotado acá hipótesis, marco teórico, objetivo, todo eso es lo que usted comentó en la clase, en la grabación de la clase, pero seguramente será futuro. Pero sería muy es a futuro eso. Eso, si usted ahí nos hace un comentario para que nos ayude un poquito a orientarnos del trabajo. Es que vamos a ir haciendo eso, Miguel. Claro, nos dividimos recuerden con que es Raquel. un taller que tenemos que ir trabajando sobre lo que ustedes ya están trabajando, pero seguir mejorando todo lo que ustedes han escrito. Perfecto. Y va a ser hasta, ahora no tengo acá justo el cronograma, pero ustedes saben que son 14 semanas. 14 semanas, sí. Y pasa rápido. Así que bueno, el tema de la teoría, que a muchos les falta todavía, ¿no es cierto?, seguir trabajando en los antecedentes, seguir buscando investigaciones sobre el tema en los últimos 5 años y revisando la teoría. Eso vayan haciendo mientras tanto, como dice el profesor Martín, o sea, ya han avanzado, pero hay que seguir y relacionando con esta teoría nueva que es de este taller. Y claro, y pensando si sus problemas son problemas sociales, como venimos viendo, ¿no? O sea, como decía la compañera, no me acuerdo, Natalia decía esto, bueno, ese problema tal como está planteado no es un problema social. Bueno, si mi problema es, por ejemplo, no sé, los programas de televisión en horario pico y su contenido, hasta ahí no lo podría hacer simplemente describiendo los programas, pero si yo a eso le meto, bueno, la construcción de estereotipos en los programas, ahí ya estamos hablando de un problema de ciencias sociales, ¿no? Traten de pensar si efectivamente, puede ser que sí, o puede ser que justamente la invitación de hoy es que ustedes revisen en sus casos, y en todo caso, capaz que si van en ese sentido, perfecto, y si no, la idea del taller es como lo que preguntaba recién Miguel, tanto Raquel como yo vamos a estar haciendo correcciones cada vez que ustedes suben una actividad y se la vamos a devolver en el aula virtual, ¿no? Así que, bueno, buenas noches, ya estamos en 8 y 5, y bueno, espero que anden todos muy bien en cada rincón, porque hay de todos lados por acá. Así es. Bueno. Un gustazo. Bueno, un gusto. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, Martín, Raquel. Disculpe, Héctor preguntaba si las actividades son obligatorias ahí, no sé si está ahí. Las actividades sí hay que hacerlas, pero las actividades en sí no llevan nota. Lo que lleva nota son el trabajo práctico, que lleva evaluación, el trabajo práctico y las evaluaciones. Evaluación y parciales, ustedes saben que tienen que sacar 6 para arriba, o sea, son obligatorias. Bueno. Y las tareas otras son para ir avanzando. Bueno, nos vemos. ¿Y los trabajos prácticos son individuales? Sí, los trabajos prácticos son individuales. Todo individual. Gracias por la aclaración. Sí. Que anden muy bien. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, Chao, chao, gracias, muchas gracias. Chao.